Buenas noches a todos, bienvenidos a este estudio, el tercer estudio de la clase de padres para educar a nuestros adolescentes, para criarlos. Criar un adolescente, educar a un adolescente no es un trabajo sencillo, demanda de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero además ni siquiera es un tema de procedimientos, es un tema de una actitud, es un tema de principios. Evidentemente estos estudios, estas clases están orientadas hacia padres que aman al Señor, para papás cristianos. Y cuando digo cristianos, no necesariamente me refiero a cualquier área del rama del cristianismo, sino del cristianismo evangélico, donde profesamos la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, de cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque se necesita la capacitación, la capacidad del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer tan tremenda labor, porque los niños van a crecer como sea, van a aprender, van a emprender sus caminos, sus proyectos, pero que glorifiquen a Dios en todo lo que hagan. Eso es lo que a nosotros como papás cristianos nos interesa, eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Entonces vamos a empezar con esta presentación para ir ilustrando un poquito los conceptos. Vamos a dar un poquito el repaso de lo que vimos la semana pasada para irlo hilando, tenerlo fresco, porque de ahí vamos a partir, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros decidimos crecer nuestra familia? Tener hijos. Tener hijos, como lo dice aquí en la presentación, es un llamado de Dios que implica mucha responsabilidad y sobre todo amor. El propósito de ser papá o de criar a un adolescente va más allá de la procreación. Se trata de formar y de guiar a este pequeñito en su formación hacia una vida plena y significativa en Cristo. Continuamos. Desde una perspectiva bíblica es lo que nosotros tenemos que tener para poder educar o criar a nuestros pequeños adolescentes, a nuestros jovencitos, a nuestras jovencitas. Desde que están chiquitos necesitamos ir formando en ellos un carácter y principios cristianos. Nosotros vimos en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Eso debe de ser, eso es lo que estudiamos la clase pasada. El Salmo 127, versos 3 y 4, nos dice así: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos nacidos en la juventud. Bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo que los hijos son de Dios y además es una herencia que Dios nos da a nosotros, pero no son de nuestra propiedad. ¿Para qué somos papás? Tenemos que recordar por qué somos papás, pero recordar o aprender a la luz de las Escrituras. Nosotros vimos esta cita en Deuteronomio 6, del verso 6. Dice así: y estas palabras, dice el Señor, estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes. Nosotros vemos que el propósito de la paternidad, según el plan de Dios, es que nosotros les hablemos de Dios. Si nosotros somos personas de fe, somos cristianos, nuestra obligación entonces es extenderles y abrirles las Escrituras a ellos. Ese es uno de los propósitos más importantes que tiene Dios. No es para nuestro ego, no es para nuestro orgullo, no es para que nosotros nos sintamos exitosos y muchas cosas que vimos la clase pasada y que también grabamos, va mucho más allá. Si Dios nos dio descendientes, es para que sean, al igual que nosotros, personas que le sirvan, que le adoren, que tengan temor de Dios. Eso es uno de los propósitos que nos dio Dios en la paternidad. Y si nosotros continuamos leyendo Deuteronomio, más adelante vamos a leer desde el verso 20, nos dice así la Escritura: mañana, es decir, cuando ya haya transcurrido
algo de tiempo, y estos niños que ahorita están distraídos y muy atentos a cualquier otra cosa menos a lo que está pasando aquí en este salón, en este auditorio, desde mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Es una pregunta muy elaborada, ¿verdad? Esa no lo hace un niño de 4 ni de 8, la hace un jovencito que le está cambiando su perspectiva de ver el mundo, de ver la vida. Esa es una pregunta muy importante. Podemos entender que ya tiene la edad suficiente de donde empieza este periodo llamado adolescencia, que es, también lo vimos en la primera clase, que esta palabra la inauguró un señor llamado Stanley en 1900, a principios de 1902, la publicó en 2 tomos. Él era un psicólogo ateo y su maestro fue Sigmund Freud. Entonces él trató de justificar esta mala conducta de estos pequeñitos o de estos jovencitos o personitas grandes pero inmaduras, y lo trató de normalizar. Mira, el niño está bien, pues no, nosotros vemos en la Escritura que todos somos pecadores, que nacimos con corrupción en nuestro ser. La maldición del pecado del pecado original se va transmitiendo a la humanidad de una generación a otra, y es muy grave, tan grave que Dios tuvo que elaborar un plan para redimirnos. Eso lo entendemos usted y yo, espero que sí lo entienda, ¿verdad? Porque es por medio de Jesucristo que Dios completa su plan redentor, y el plan de redención para la humanidad se completó cuando Jesús salió de la tumba, resucitó. Y entonces, desde hace 2000 años para acá, ha habido muchas personas que han hecho un milagro. Dios en nosotros lo ha hecho, un proceso de regeneración de nuestro espíritu. Ahora somos llenos del Espíritu Santo. La promesa que les hizo Jesús en Juan 14, Juan 15, que era necesario que Él se fuera y Él rogaría al Padre para que Él enviara a otro, llamándose a otro de iguales características, a otro igual a Jesús en su divinidad, con los mismos atributos, que sería la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué es la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo, mis hermanos teólogos? Porque es no el menor en importancia, sino porque en la revelación progresiva que Dios nos hizo en su palabra, fue el último que nos reveló con toda claridad, aunque desde el principio se sugería la Trinidad. Entonces, nosotros ahora como cristianos somos llenos del Espíritu Santo, pero si somos papás, mis hermanos, hay prisa para que usted y yo nos consagremos al Señor. Si algo no aprendimos bien en nuestro caminar en Cristo, es ahora, cuando vienen los hijos, que lo tenemos que hacer, porque es muy importante para ellos, porque como sea nosotros, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué hay de nuestros hijos? A mí, yo les comenté la clase pasada, me impactó mucho que en la primera conferencia del retiro de matrimonios, el doctor Armando, lo primero que dice, o las primeras cosas que dice ahí en el púlpito en su primera conferencia es: el Señor viene pronto y no se irán las familias, habrá familias que se vayan incompletas a la presencia de Dios. A veces va a estar papá, los hijos, la mamá se queda, o al revés, para que no brinquen las mujeres. O al revés, o qué triste que estés allá arriba en la presencia de Dios y que voltees a buscar a tus hijos y no están, ¿verdad? Tenemos que predicarles el Evangelio. Bueno, eso vamos a tratar el día de hoy, pero lo teníamos que recordar. Para esto es, para que les abramos las Escrituras. Continúas leyendo el verso 21 y dice: entonces dirás a tu hijo, nosotros les vas a predicar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Cómo Dios nos redimió. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Les está abriendo las Escrituras. Por supuesto que estamos leyendo el libro de Deuteronomio. La revelación era progresiva. Este libro lo escribió Moisés y fueron los 5 primeros libros de la Escritura. Hoy en día, ¿qué les vamos a predicar? Toda la revelación que fue después. Desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo, su resurrección, su propósito, las epístolas,
¿verdad? De Pablo, las epístolas generales y también temas de escatología, porque ahora tenemos la Biblia completa. Y en este tiempo, cuando fue escrito esto por Moisés, la revelación de Dios apenas iba aquí, iba iniciando. Nosotros como papás, sobre todo me refiero mucho a los varones, porque muchos varones están equivocados y dejan la responsabilidad a la mujer. Mira, yo traigo para comer y tú te encárgate de los niños. Y la Biblia dice que los papás somos los sacerdotes de nuestra casa. Y la mujer no es que sea inferior al varón, sino que su función es ser la ayuda idónea del varón. La mujer se sujeta al varón por obediencia, no porque sea inferior al varón. Y el varón tiene que asumir su responsabilidad, aunque algunos varones que no conocen la Escritura le delegan esa responsabilidad a la mujer o no quieren tomar su función y entonces la mujer es la que manda en casa, ¿verdad? Y esta es una distorsión de la voluntad de Dios. Pero yo lo puedo entender y usted y yo lo podemos entender de gente que no conoce del Señor. Pero entenderlo de gente que está en el Evangelio y que lleva tiempo en el Evangelio, eso ya no se puede entender. Porque si algunos de nosotros decimos que tenemos muchos años como cristianos, pero no ha habido un progreso en nuestra santidad, en el conocimiento de la Escritura, de la voluntad de Dios, no es que seamos más santos o más sabios, lo único que está sucediendo es que nos estamos haciendo viejos. Somos cristianos viejos y somos cristianos que todavía no se les puede dar alimento sólido, como decía el apóstol, sino que todavía es necesario que nos den las cosas muy dosificadas porque no hemos crecido, seguimos siendo bebés espirituales. Pero si ya somos papás o abuelos, urge de veras que nos sigamos capacitando en la voluntad de Dios en las Escrituras. Porque yo les comentaba, no es un tema de procedimiento, ayudar a los adolescentes, es un tema de principios, los tenemos que conocer. Nosotros sabemos, porque ya recibimos a Cristo desde hace meses, años, lo que les comentaba, que todos nacemos con una naturaleza caída. Por eso les comentaba que la psicología dice, el hombre o el género humano, las personas, son buenas cuando nacen, pero es el entorno, eso decía Sigmund Freud, es el entorno el que las hace que se conviertan algunas de esas personas en personas malas. La violencia que sufrieron, la pobreza, la necesidad, los traumas, todo eso hizo que por eso Hitler fue quien fue, o los asesinos, o la gente que han sido criminales. El principio de la psicología dice que el hombre es inherentemente bueno cuando nace y después algunos se hacen malos, pero la Escritura dice que es al revés, que todos nacemos corruptos y el rey David lo sabía, por eso él escribe en el Salmo 51, ¿dónde está el versículo? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Y después dice el verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No se está justificando el rey David, pero dice, yo soy malo, Dios, perdóname por haber hecho lo que mi naturaleza me ordenó hacer. Lo malo, todos nacemos corruptos, por eso es que la psicología y la Biblia no se pueden armonizar, no se pueden integrar. Bueno, hay muchas razones más, pero no es el tema. Sigamos avanzando, pero nosotros sí lo debemos de saber, mis hermanos. Sí debemos de saber que ese niño hermoso o esa bebita hermosa es un pecador potencial, que ha nacido con una naturaleza caída y va a necesitar lo que nosotros obtuvimos, que es gracia, misericordia y escuchar el mensaje del Evangelio. Eso es lo que necesita miren qué tierna se ve la niña ahí de la foto, ¿verdad? Pero deberían de ver todas las maldades que dice, las groserías que se avienta.
unos cairelitos, muy, muy bonita, pero es tremenda. Así fuimos, o no, o alguien aquí un querubín. Todos fuimos malos. Es parte de nuestra naturaleza. A eso vino Jesucristo y a eso es donde queremos llegar. Nosotros como teólogos, porque todos los cristianos somos teólogos, conocemos algo de Dios, esa es la teología, teo, Dios, logía, conocimiento, estudio. Todos nosotros como teólogos, algunos son buenos teólogos, algunos son medianos y algunos son muy básicos, ¿verdad? Por no decir chafa, para que no se oiga feo, básico. Pero nosotros, si somos papás, ¿qué creen? La necesidad nos obliga a crecer en santidad y en el conocimiento del Señor. Bueno, en el conocimiento de la palabra de Dios, y en consecuencia va a haber mayor santidad en nuestra familia, en nosotros. La palabra de Dios es lo que nos santifica, no son las experiencias de nadie. La palabra de Dios, Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Hebreos 4:12, porque la escritura, ¿verdad?, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el tuétano, y discierne los pensamientos del corazón. Es la palabra de Dios lo que le tenemos que predicar a nuestros hijos. Consejos todo basado en la palabra de Dios. Nuestros consejos, ¿cuántos de nosotros recibimos consejos de personas adultas apegados a la Escritura? Yo les puedo asegurar que muy poquitos. Y todos aquellos que nacieron en cuna cristiana, pues habría que ver también la teología de sus papás, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es garantía que aunque los papás hayan sido cristianos, estas criaturas hayan recibido el mensaje del Evangelio. Tenemos prisa por entonces predicarles acerca de la gracia del Evangelio de Jesucristo. Porque la ley son conceptos. La ley, ¿para qué Dios la dio? Si eso es del Antiguo Testamento. Bueno, esa pregunta se le hicieron al apóstol Pablo y nos la va a responder en la siguiente diapositiva. Dice Romanos 7:7. Usted lea Romanos y cómprese un comentario bíblico de algún teólogo sano y estudie el libro de Romanos. Algunos teólogos le dicen el quinto evangelio, pero cuando le preguntan al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él nos escribe lo siguiente. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Los mandamientos que Dios le dio a Moisés pecado? En ninguna manera, la ley no es mala en sí. La ley sigue estando vigente. Jesús lo dijo en Mateo 5 cuando empezaba su sermón del monte: no crean que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y ni una tilde ni una jota se cambiarán de la ley hasta que todo sea cumplido. Y seguimos esperando a que Cristo venga. Y no se han terminado el cumplimiento de los tiempos. Amén. En el Antiguo Testamento la ley sigue vigente. Y el apóstol Pablo, todo el capítulo 7 de Romanos, y 8, 6, 7 y 8, habla al respecto para que entendamos y maduremos como cristianos. Pero no vamos a estudiar todos Romanos, estos 3 capítulos, pero sí voy a enfatizar algunos versos de este capítulo. Dice el 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, la ley nos sirve a nosotros, o nos sirvió a nosotros, para entender que necesitábamos a un Salvador, que necesitábamos a Jesucristo. ¿O no fue así? Cada uno de nosotros tiene una historia particular, pero en términos generales, por eso nos rendimos al mensaje del Evangelio. Dios nos confrontó y vimos en la ley de Dios que realmente estábamos haciendo las cosas mal, y nos borró de nuestra mente ese subjetivismo a la que apela el mundo y que hoy en día está peor con todo el movimiento LGTBI, HJK, LMN, OPQ, ZK. Todo el abecedario, porque dicen, bueno, para mí es bueno, para ti es malo, pues para mí es bueno, respétame. Es más, ahora dicen, acéptame. Pero la ley no es subjetiva. La ley que estableció Dios es muy clara y dice que la codicia es mala.
No podemos nosotros pensar que no lo es. La ley es importante y lo fue para nosotros, para nuestra conversión a Cristo. Ahora, imaginemos y regresemos a la clase pasada que les decía, estos pequeñitos que Dios nos dio para que los pudiéramos educar en los principios cristianos, para criarlos con el temor de Dios, no conocen nada de esto. Apenas estaban así jugando nuestros hijos, bueno, mis hijos, no tiene mucho tiempo que estaban así, varios de ustedes los conocieron, chiquitos, y de repente un día ya no quisieron ir a jugar. Un día llegamos a un restaurante de esos que tienen juegos y ya no se quisieron subir, ya no quisieron ir al tobogán. Algo les empezó a suceder, hubo un cambio, una transformación en sus mentes. ¿Y qué sucedió? Empezaron a ver cosas que no nos gustó que empezaran a ver, ¿verdad? Tantos espectaculares en la calle, tantas cosas hipersexualizadas en los anuncios, en los comerciales. En el cine no nos salvábamos con escenas de mucha violencia, de sexo, de drogas, de ambición, de gente poderosa, y nosotros, no sé si les pasó a ustedes, pero yo creo que a todos nos pasó que en más de una ocasión nos tuvimos que retirar de la función, porque era demasiado, y demasiadas preguntas y demasiadas cosas nuestros hijos empezaron a descubrir. ¿Y ahora qué hacemos? Los juzgamos, somos duros, somos impositivos, solo conocemos la ley y solo les transmitimos los principios de la ley. Esto es pecado, y por cuanto pecaste, como dice la Escritura en la ley de Moisés, ahí había unos pecados que inclusive implicaban la muerte de el que había cometido la infracción. En muchos de los mandamientos de la ley era muy delicado la infracción, la pena, ¿verdad? Era fuerte. Sin embargo, la ley no es mala porque nos hace conscientes de un pecado. Estábamos mal. Cuando Dios le dio, se les recuerdo, Éxodo, la ley a Moisés, le dijo a Moisés, y le repetirás estas palabras y les pedirás que las cumplen. Y todo el pueblo dijo a una sola voz, lo que Dios ha dicho, eso haremos. ¿Y qué sucedió? No lo hicieron. ¿Por qué? Porque había una ley en sus miembros, y eso vamos a seguir avanzando. La ley es mala, no es mala, pero sí hace conciencia del pecado, y nosotros como papás solemos ser, hagan de cuenta que queremos la gracia nosotros aquí en la iglesia, y cuando nos equivocamos, y cuando vamos y pedimos una consejería o hablamos con el pastor, lo que sea, pero ¿qué tal somos con nuestros hijos? Totalmente sin misericordia. Solamente tienen que seguir y cumplir las reglas que nosotros les imponemos, y si no cumplen las reglas viene un castigo severo. Les estamos predicando con la ley, hermanos. ¿Y qué pasó con la gracia de Jesucristo? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde ha estado la paciencia que Dios nos tuvo a nosotros por tantos años para llevarnos un día a los pies de Cristo y derramar lágrimas? ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó? Eso es lo que nosotros como papás tenemos que reflexionar. La ley sin gracia, hermanos, ya se convierte en una cosa terrible, porque juzga, condena, y estos pequeños personitas que ya están grandotes, pero de repente traen ideas de niño y están todos revueltos, los tenemos que ayudar a que crezcan en el temor de Dios, abrirles las Escrituras con amor, con toda paciencia. Lo mismo que tuvimos nosotros, que el Señor tuvo con nosotros, el Señor lo quiere tener con nuestros hijos. Si seguimos avanzando en la presentación, les puse esta otra lámina. Nosotros necesitamos abrirle las Escrituras a nuestros hijos. Mira, hijo, y eso lo dieron en la introducción, nuestro hermano Luis Rey, cuando terminó la introducción de hace 2 clases, nos dijo que hoy en día es muy común que se tengan muchas parejas sexuales, por poner un ejemplo, nada más uno de muchísimas cosas, que ya cuando llegas al matrimonio ya tuviste X cantidad de parejas sexuales en tu vida, en tu noviazgo, en tu juventud, pero no lo es así. ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuántas parejas sexuales es lo normal para una persona según la voluntad de Dios? Una, hermanos. Pero eso sí, el papá cristiano, pero no consagrado, quiere que su hijo experimente. Eso sí, no se metan con sus hijas,
¿verdad? Pero ¿qué tal? No, hijo, ahora sí, hazte hombre. Y eres cristiano, te dices cristiano. Es delicado, hermanos. Tenemos que ser buenos cristianos, consagrados, maduros. Que la palabra de Dios esté en nuestra mente, que el Espíritu Santo es el que nos guíe en tomar decisiones. Tome control de nuestra boca, de nuestras acciones. Vamos a seguir avanzando me pidieron que terminara en punto de la media. Vamos a hacerlo así. Amén. Bueno, a ver. Seguimos y dice así, la percepción del niño. Seguimos en Romanos, voy a rezar Romanos 7:5. Vamos a estar en Romanos 7, mis hermanos. Romanos 7. Dice así el apóstol, porque mientras estábamos en la carne, es decir, no éramos cristianos y no éramos guiados por el Espíritu Santo, sino por nuestros instintos carnales, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Nos dominaba el deseo, la pasión, los ojitos. Nos gobernaba la codicia, la avaricia, el orgullo. ¿Cuántas cosas no hicimos por orgullo? Tenemos que recordarlo. Nuestros hijos son más parecidos a nosotros de lo que nosotros creemos o pensamos que son. ¿Están de acuerdo? Eso nos tiene que dar a ti, papá, y también a ti, mamá. Tienes que ver sus travesuras con ojos de compasión, porque eres tú en chiquito, eres tú en chiquita. ¿Cómo te hubiera gustado a ti que te trataran cuando te equivocaste, cuando estabas igual de sonso? Con amor, pero ¿qué tal? Nos tocó a unos peor que a otros, pero unos buenos cinturonazos y unas buenas castigos recibimos. ¿Por qué? Porque así lo consideraban que era bueno, porque así los educaron desde Adán y Eva, bueno, desde Abel y para acá. Así fue, pero llegó Jesucristo y Él nos vino a enseñar una interpretación correcta de la ley, de los mandamientos de Dios. Eso vino Jesús. Por eso no lo soportaban los fariseos, ¿están de acuerdo? Porque los contradecía y además de que lo contradecía lo que ellos conocían, contradecía su exégesis y su interpretación de las Escrituras. Además de que eso sucedía, también les decía que sus tradiciones no estaban a la par de las Sagradas Escrituras, y eso también lo aborrecían, porque ellos tanto tradiciones como la Biblia la tenían como inspiradas al mismo nivel de importancia y de autoridad. Y Jesucristo, les digo, es mejor, es antes que obedecer al hombre, es importante obedecer a Dios. Y eso no lo pudieron tolerar. Pero a nosotros que somos buenos teólogos y que estamos discipulándonos, y si no urge que lo hagamos, seguir estudiando, necesitamos entonces comprender que así como nosotros antes nos movían nuestras pasiones pecaminosas, como dice el apóstol Pablo, que por la ley nuestros frutos nos dejábamos llevar. Ahora estos jovencitos, no les voy a decir adolescentes porque son adultos, chiquitos, su cuerpo está maduro. Una señorita que ya está en su periodo de menstruación, es una muchachita que ya puede concebir vida en su vientre. ¿Están de acuerdo? Entonces es un cuerpo maduro, pero ¿qué hay de su mente? Entonces es una mujer adulta. De hecho, era considerada, las niñas, un día después de cumplir los 12 años en la época de Cristo, y en esa cultura ya se consideraban como mujeres. La hija de Jairo que resucitó, que tenía 12 años cuando murió, tenía 12 años, ya era una mujer. Pero claro que era una mujer inexperta. ¿Están de acuerdo? En todo, incluyendo en la palabra, en la doctrina. Entonces, si nosotros comprendemos, en nosotros los grandotes, que el peligro no está en lo que hacen ni en lo que dicen, sino lo que está dentro de ellos, ahí es donde tenemos que enfocarnos, hermanos, en el corazón de nuestros hijos. Ahí, para que haya un verdadero cambio, tiene que cambiar el corazón. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Decía Jeremías. La maldad está en ellos, adentro de su corazón, y nosotros nos fijamos de manera muy legalista en las cosas que hacen. ¿Y qué hay de lo que está dentro de ellos?
Nosotros, miren hermanos, no tenemos que ni llevarlos a que les hagan una tomografía o una radiografía. Ya sabemos que lo que vamos a encontrar es el pecado que abunda en sus corazones. Bueno, continuamos la presentación y en el verso 23 el apóstol Pablo nos sigue dando una cátedra hermosa de esto. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y en los chavos del consejo de mis papás, ¿verdad? Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y terminan haciendo cosas horribles. Y hoy en día debemos de entender que allá afuera está lleno de drogas. Está el alcohol, está el sexo, está la promiscuidad, ya está la homosexualidad también, acosándolos fuertemente, la identidad de género y tantas cosas, mis hermanos. Y nosotros solo nos preocupamos por castigarlos y por ponerles cada vez castigos más grandes. Pero va a llegar un momento en que tu hijo va a estar más alto que tú, varón, y más fuerte, y con una mente más lúcida, porque está más joven, pero no necesariamente más, ojalá fuera más madura y más sabia, nada más ágil para hacer su voluntad, para ser rebelde. Nuestros hijos tienen esa lucha, la misma lucha que tuvimos nosotros. Al principio de este estudio, de los primeros capítulos, o creo que fue el capítulo anterior, veíamos una tabla donde según la edad del niño, era chiquitos, así como los niños que están por allá corriendo, mi papá es lo máximo, o mi mamá. Y como van creciendo en esta edad, no, pues no es tan bueno mi papá, no, es que sí es medio, no, ya no ven al papá como el máximo, porque ellos ya tienen una percepción equivocada del mundo, y además se vuelven muy egoístas, y toda su carne está al rojo vivo, mis hermanos. Pero va a llegar un punto en que maduran, gracias a Dios, con nuestro apoyo, los llevamos a los pies de Cristo, y ya cuando están en sus 30, 40, valoran tanto el consejo de papá nuevamente. Y en muchos casos el papá ya no está, ya envejecimos nosotros, y muchas veces algunos papás ya partieron, ¿verdad?, con el Señor. Bueno, mi papá partió cuando yo tenía 40 años, no estaba yo chavito, pero pues sí lo extraño, ¿no? Y yo creo que sí, hay muchos casos así, ¿no? Donde se va papá, se va mamá y los extrañamos, pero yo no lo extrañaba cuando era bien rebelde. Al contrario, les decía, ¿por qué no puedo estar solo? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero? Entonces, no quiero que nos confundamos. Sí necesitamos tener reglas en casa. Sí necesitamos exigir horarios. Sí tenemos que demandarles orden. Sí, eso no estoy diciendo que no es. Sí lo tenemos que hacer. Y por supuesto que en muchas ocasiones los vamos a tener que estorbar. Sí, van a un lugar que nosotros sabemos porque les llevamos así, por lo menos les llevamos 30 años de ventaja en experiencia, y algunos papás más, ¿verdad? Pero entre 25 o 30 años les llevamos de ventaja en la vida, como adultos. Y a veces van a querer ir a lugares que sabemos que no les conviene, que son peligrosos. Les tenemos que estorbar, ni modo. Me voy a echar un tiro con este campeón y ya después buscaré la forma de hablar con él cuando se le pase la bilirrubina. Pero yo estoy consciente que se va a enfurecer y que va a hacer cosas que me van a lastimar. Pero como soy un papá que ama a Dios y que tengo ese amor, esa misericordia, lo voy a estorbar y después voy a hacer las paces con él. Y le voy a hablar de cuando se le quite el enojo, le voy a decir por qué hice lo que hice, le voy a dar una explicación. Si no damos explicaciones nos volvemos autoritarios y ellos nunca van a entender el motivo por el cual les estamos negando cosas o le estamos imponiendo castigos. Sí lo tenemos que hacer, la ley es importante, la ley está hecha para respetarla, ¿verdad? Pero la forma como la apliquemos es lo que vamos a seguir estudiando más adelante. Las reglas y el orden, reglas claras para que no haya ambigüedades. Aquí tienes que llegar antes de las 11 de la noche.
Bueno, tu hijo ya tiene 20, bueno, dale chance a la medianoche, ¿verdad? Pero no a la hora que quiera, no a las 3 de la mañana. Yo digo que no. A mí me da miedo estar a esa hora. Yo creo que a todos nos da miedo estar a las 3, 4 de la mañana en la calle, ¿no? Porque hay muchos borrachos, hay delincuentes, hay accidentes. Pues una vez yo salí muy tarde de trabajar, eran como las 3 de la mañana, y pasé, pero yo iba cansadísimo y pasé como bala aquí en Gustavo Vaz, y subí un puente, un puente que hicieron nuevo, lo subí como a 100 kilómetros por hora, y cuando bajo estaba tirada una persona, gracias a Dios, en el otro carril. Pero es peligroso, era alguien que salió de los barecillos de ahí, y ya lo habían atropellado y casi le terminó de dar el empujón, mis hermanos. Entonces, ya no les voy a platicar más, eso ya es chisme cristiano, eso me tienen que invitar a algo y se los platico con calma, pero sabemos que hay peligro, no es capricho de nosotros, y si no lo entienden, qué pena, pero así va a ser, si es que quieren seguir teniendo coche. Y ya después vamos a tener que hablar con ellos, ¿verdad? Porque no nos van a manipular, tenemos que establecer reglas, orden, pero claros. Tenemos que darles disciplina, tenemos que enseñarlos, tenemos que criarlos en amor, tenemos que corregir sus comportamientos inapropiados. Sí lo tenemos que hacer. La pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Y en eso vamos a seguir profundizando. Necesitamos predicar el evangelio de la gracia de Jesucristo. El evangelio son buenas noticias para todo aquel que cree, ¿no lo dice así Romanos 1? Porque es poder de Dios, ¿verdad? Porque no me avergüenzo, Romanos 1:8, 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que ¿qué? Que cree. Y si no cree, son noticias terribles. Es lo peor que alguien pudo haber escuchado si no cree en el mensaje del evangelio, porque se le acabaron las excusas y será juzgado por las cosas que dice entonces la ley, y el castigo será aún mayor. Por eso urge predicar el evangelio, pero somos bien hipócritas, ¿verdad? Le predicamos aquí en la oficina, acá, bla, bla, y en nuestra casa, ¿cómo está? El primer ministerio que todo hombre y mujer deben tener es su casa. De ahí la iglesia, de ahí otras cosas, pero tiene que ser predicarles el evangelio a nuestros hijos o a nuestros nietos, si es que nos tocó cuidar a los nietos por X y razón, que no es lo ideal, pero sucede con mayor frecuencia de lo que quisiéramos o deseáramos, pero tenemos que predicarle. Si somos papás, tenemos que predicarles del evangelio, de la gracia de Jesucristo, y lo tenemos que hacer como lo hizo Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo predicaba? Con amor, o impuso su mensaje a alguien. Siempre fue con amor, y además con muchos argumentos, y además haciendo milagros que respaldaban lo que decía, y aún así diciendo y haciendo grandes milagros, como lo vemos en Mateo capítulo 12, aún así la gente decía, los religiosos, los que no querían creer en Jesús, que por Belcebú es que hacía esas grandes cosas, y lo hacían sabiendo que no tenían ningún otro argumento. Como no podía negar las cosas que hacía Jesús en sus milagros, entonces ahora lo difamaban. Bueno, tenemos que modelar la gracia, mis hermanos. En casa nosotros tenemos que ser buenos teólogos, tenemos que modelar la gracia, tenemos que ser cristianos auténticos, tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Nosotros no vamos a poder cambiar a estos pequeños o grandotes pecadores inexpertos. Tiene que ser a través de la palabra, como lo dijo el apóstol Pedro en Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este grandulón reconoció que no había dónde ir. No era papá, no era mamá, no eran los abuelos, era Jesús. Tenemos que ir a Jesús, mis hermanos, para compartirles a nuestros hijos, para predicarles del evangelio. Y hay muchos errores que cometemos. Ya me está presionando la hora, pero regálenme unos minutos más.
Hay errores que cometemos en la educación de nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos. O nos volvemos autoritativos o autoritarios, negligentes, permisivos, y ahí vamos cambiando de estrategia conforme se vayan los trancazos. Todavía no tenemos un principio sólido y es lo que pretendemos lograr, transmitir en estas series de clases de la adolescencia. Pues estas clases para ustedes, no para sus hijos. Sus hijos adolescentes ni lo van a estudiar. Están locos todos esos rucos. Bueno, a lo mejor dicen cosas más amables, ¿no? Pero los míos sí dirían eso. Alguna forma podría ser, y algunos utilizan la estrategia del miedo, ¿verdad? El miedo, empezamos a amenazar, nos ponemos muy locos. No, es que no, ahora sí me va a ver loco, ahora sí me va a ver enojado. Y ahora sí vas a ver, y les empezamos a infligir miedo. Bueno, de chiquitos se espantan más fácil, pero cuando ya pesa 80 kilos y mide más de 1,80 m, te va a retar. No te va a tener miedo, o sea, el miedo se acaba, es un error la estrategia del miedo. ¿Qué otras amenazas les hemos hecho a nuestros hijos? Mira, hijo, no me hagas ir a donde estás, porque si voy a tu recámara donde estás, te juro que salgo en el noticiero, en el periódico, va a salir tú y yo, tú todo destripado. Te la va a creer si está chiquito, pero o sea, esa estrategia no va a funcionar más adelante. O limpias tu cuarto, voy a tirar todo a la basura y solo te baja tu colchón. Y no lo haces. Ya te agarró la medida, ¿verdad? Pues tú lo compraste, yo necesito mi mochila. O sea, conforme más grande va a ir carburando nuevas soluciones. Ahora otros llegan a usar el trueque, ¿verdad? A ver, hazme caso y te compro esto. Y esa es una especie como de intercambio. ¿Les va a funcionar? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo lo haría. Si me ofrecieran un cambio así mis papás. Gloria a Dios, diría, aleluya. Esto lo único que vamos a lograr, aquí está. Si usamos el trueque como recompensa, es que vamos a fomentar en ellos la manipulación, el egoísmo, y además esta práctica los va a hacer que ahora que sean grandotes, pidan un moche. Sí te atiendo, ahí va a estar trabajando en el mostrador atrás de una dependencia de gobierno. Sí lo atiendo, pero un chesquito. No, porque los acostumbraste a eso. Otra estrategia que algunos papás recurren es a provocarles sentimientos de culpa. Y yo que salgo a trabajar todos los días, me levanto desde las 5 de la mañana y mira cómo me pagas. Qué mal hijo eres. Y ahí está tu hijo llorando, ¿verdad? Con el moco acá y pues te va a funcionar un tiempo, pero deja que se junte con otros, los de la calle del fondo. Esos son terribles, esos chamacos. Y va a salir. O sea, no puede ser por manipulación sentimental. Los sentimientos evocan a la carne. Y la carne y el espíritu no se llevan entre sí. ¿Están de acuerdo? ¿Lo sabemos? Lo sabemos. Entonces, si lo sabemos, no vayamos por ese camino, mis hermanos. Tenemos que fomentar la responsabilidad y la integridad. Algunas consecuencias del soborno, pues que cuando crezcan se hagan bien tranzas, ¿verdad? Y se hagan bien convenencieros. Y muchos de nosotros así nos educaron, pero por la gracia de Dios y su misericordia hemos cambiado, ¿no? De eso se trata, de ir progresando, no solamente en el conocimiento, sino que el conocimiento de la palabra de Dios nos santifica, produce en nosotros un resultado de santificación. Tenemos que predicarles el evangelio a los hijos, que no son nuestros, ya lo vimos la clase pasada, son de Dios. Los sentimientos de culpa es muy malo ocuparlos. No nos podemos tirar al piso, ni les tenemos por qué. Eso sí lo he escuchado un montón. Estarles echando en cara todo lo que hacemos por ellos para llevar el pan. Nos esforzamos, pero digo, si somos honestos y si le quitamos el sentimiento, pues es nuestra responsabilidad. Y si estamos haciendo lo que Dios nos pidió hacer, ¿qué mérito tenemos si no estamos haciendo nada más, nada extra? Ahora, también cada quien trabaja en donde quiere. Y cada quien tiene los horarios, pues que él solito, a nadie nos obligó a tener ese trabajo, ¿están de acuerdo?
Pero estas son cosas que tenemos que recapacitar. No podemos ser papás ausentes, no podemos delegarle la responsabilidad a nuestra esposa. Estos hijos que ya son grandes se van a fijar en papá más que en mamá. Mamá hace una mancuerna cuando los dos como matrimonio están funcionando bien. La esposa le va a estar dando los tips al papá y el papá va a cuidar, no echarla de cabeza a ella. Empiezan a hacer una estrategia para ir educando a sus hijos, para criarlos en el temor de Dios. Mira, no te quiero decir, no te quería decir, pero te lo voy a decir, pero no le digas a él que yo te lo dije, pero le encontré un bilé en su estuche. Antes de que te prendas, o le encontré droga, le encontré marihuana, antes de que te enojes y explotes y le revientes la cara, que eso no es de Dios, yo creo que lo tienes que escuchar, ¿verdad? Yo creo que antes de decir que ya sabes, tienes que sacar una conversación y empezar a platicar, sacar el tema. Tienes que orarlo, tenemos que orarlo y tenemos que platicarlo con él, pero sin violencia, sin gritos y un poquito tratando de ser empáticos. Porque a veces también no entendemos que hay mucha presión social. Ellos están viviendo bajo una presión social tremenda. Nosotros lo pasamos. Bueno, a mí no me importaba tanto, pero era raro. Pero normalmente a la gente sí le presiona mucho lo que digan de ellos. La presión social, todo el mundo lo estaba haciendo. Papá, ¿yo qué querías que haga? Me hicieron bullying, me amenazaron. Pero no lo vas a saber si de entrada ya le reventaste la nariz y ahora ya necesito una cirugía de reparación de tabique, ¿verdad? Porque eso no es la forma como Dios nos educa a nosotros, que también somos, comparados con Dios, peor de sonsos que ellos. Somos bien necios, aún así grandotes. Y Dios nos tiene amor, paciencia, misericordia y nos hace crecer. Y además, la educación no se logra en un fin de semana o en una charla. Ya quieres predicarle, se aventó unos toques de mota y ya le quieres predicar todo el evangelio de San Juan en una tarde. No, hermanos, esto es como Dios nos trata a nosotros, con tiempo, con paciencia, pero sí sacando el tema. En las conclusiones que tenemos aquí, es ser padres, es un llamado de Dios. ¿Para qué? Para propagar el mensaje del evangelio a quienes tenemos ahí en casa, que deberían de ser los más sencillos de llevar a Cristo, pero ahí estamos yendo a la sierra de Oaxaca y bueno, estoy exagerando. Pero nos preocupa que todo el mundo conozca de Cristo y nuestros hijos en casa, ¿cómo están? ¿Se están perdiendo? ¿Ya son cristianos? Y si son cristianos maduros, consagrados, oran. ¿Cómo está su relación con Dios? Todas esas son conversaciones que nosotros tenemos que ir haciendo, ir sembrando principios, no ponerle unas reglas así por escritas como las tablas de Moisés, ¿verdad? Y la vara de la corrección que nuestro maestro Gerardo nos dijo, se tiene que usar, sí, pero ¿cuándo se usa, mi maestro? Al último, en amor y al último. Me encantó ese comentario, no lo había reflexionado, ¿no? Cuando nos dio esa clase Gerardo, pero tiene que ser con amor la vara de la corrección y además es tu última opción. Y además no para rompérsela, hermanos, ahí en la cabeza, ¿no? Órale, otra vara, pero más gruesa, ahora que sea de acero, es más fácil enderezar. Entonces, tenemos que tener un compromiso profundo, primeramente con quién, nosotros los papás y las mamás, pero los padres, con Dios, con nuestros principios cristianos. Es una oportunidad para nosotros que si no hemos crecido en el evangelio, mis hermanos, les prometo que ahorita hasta se van a hincar y van a orar todos los días. Depende del monstruo que tengas, ¿verdad? Que tengas ahí en las manos, pero Dios lo va a transformar. Y no es de un día a otro, es con amor, con paciencia, escuchándolos antes de hablar. El que habla sin escuchar, dice un proverbio, es fatuo de entendimiento, ¿verdad? No podemos, tenemos que escucharlos. A ver, está bien, te echaste unos toques de mota, órale. ¿Por qué lo hiciste? Que te platique, al menos dale chance, que te dé explicaciones. A ti nunca te vio haciéndolo, ¿sí? Bueno, eso sería peor. O lo hiciste y se te ocurrió platicarle. No, hijo, yo cuando era chavo, bien orgulloso, ¿no? El papá, no, yo cuando era chavo era tremendo. No, las chavas, las drogas, y eso, mira, mejor ni se lo platiques a tu hijo.
porque va a decir, mi papá lo hizo y ahora se espanta. Pues sí, no. Aguas con lo que platicas a tu hijo. Nuestros hijos no son nuestros amigos. ¿Están de acuerdo? Muchos dicen, no, es que yo soy amigo para mis hijos. No. Eres más que un amigo. Eres su papá, eres su mamá. Y hay cosas que tienen que ser prudentes y no se platican. Y si por alguna razón se enteró porque te quemó a tu cuñado, ¿no? Platícale por qué te arrepentiste y por qué ya no lo practicaste, ya no lo seguiste practicando. Pero todo esto es enseñanza, es criarlos, es educarlos, es darles razones. Si no te quiere hacer caso, no nos podemos imponer. Hay cosas que no, el pelo largo, ¿no? Ya córtate ese pelo, pareces mujer, creyendo que ofendiéndolo lo vas a... No, pues ahora menos me lo corto, papá. Porque así son. Oye, mira, yo creo que no te ves limpio. No, pues así lo voy a estar un tiempo. Lo respetas. Está bien. Y oras a Dios para que un día te llegue ya como si fuera a hacer su servicio militar. Que no se nos ocurra agarrarlo como Dalila agarró a Sansón, Y mientras dormía le pasaste las tijeras. Eso no es de Dios. Porque los vas a herir. Y va a andar con el pelo corto, pero no porque tenga una convicción en su corazón, sino porque nosotros se lo hemos impuesto. Y ya para terminar, el poder del Espíritu Santo nos capacita para llevar esta titánica misión. Los hijos normalmente se tienen en matrimonio. Hay casos de viudez, hay casos de separación, porque no hubo de otra, pero si tenemos la bendición de tener a nuestro cónyuge, apenas para esta misión titánica. Y si alguien enviudó y está solo o la abandonó porque se casó con un filisteo, pues Dios te va a dar la capacidad a ti, persona que está sola educando a estos pecadores, para que por medio del Espíritu Santo les puedas transmitir con amor y misericordia el mensaje del Evangelio. No estamos solos. Jesús dijo que no nos iba a dejar solos, que enviaría al Espíritu Santo que estuviera con nosotros. Y eso ya sucedió en Hechos capítulo 2. Y hubo manifestaciones increíbles, milagrosas, como gente hablando en lenguas, para Dios respaldar la llenura de que era de Dios lo que les estaba aconteciendo. Que ni estaban borrachos, como decían algunos, sino que era una manifestación del poder de Dios respaldando a estos discípulos que ahora eran apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuamos. Dios quiere lo mejor. Eso no lo tenemos, no lo debemos dudar. Dios quiere lo mejor para nuestros hijos, más que nosotros. Dios ama más a nuestros hijos que nosotros mismos. Muchísimo más, infinitamente más. Tenemos que confiar en Dios, en Él. No somos su Dios, somos su papá, somos su mamá. Dejemos que Dios sea Dios de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil, mis hermanos, es difícil. Se necesita mucha oración, mucha conversación, mucho discernimiento. A veces el chamaco no lo vas a poder estorbar, porque a lo mejor ya estaba en casa de un amigo cuando nada más te mandó un mensaje, ni siquiera te habló. Voy a ir a este antro. ¿Qué vas a hacer? Bueno, aparte del coraje, que eso es normal, orar por tu hijo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, este hijo rebelde no se va sin mi bendición. Lo bendigo, Señor, guárdalo, porque cuando abren puertas el diablo se aprovecha y se mete, y a veces los resultados son fatales. Pero si tú lo bendices en lugar de maldecir a tu hijo porque hizo lo que quiso en ese día y no lo pudiste estorbar, bendícelo, ora por él. A mí me platicó que alguien hizo eso y cuando llegó el chavito, que ya era muy tarde, la noche estaba muy avanzada, cuando se fue, dice el chavito que cuando llegó con su amigo al antro, no se bajaron ni del coche porque empezaron a ver gente muy fea en la calle. Les dio miedo bajarse del carro, pero esos papás habían orado por ese niño que se había ido en rebeldía. Qué importante orar por nuestros hijos, aun cuando están siendo desobedientes. Y necesitamos, papás, el último consejo, ya se los prometo, el último, de orar por nuestros hijos y dejarlos que Dios sea Dios. No seas tan severo con ellos. Bueno, ya lo dijimos, pero necesitamos nosotros los papás de veras abrir ese canal de comunicación.
Necesitamos, no son normas, no son reglas, es un tema de principios. Sigue estos principios y Dios te va a bendecir y algún día va a llegar ese hijo cambiado o esa niña transformada. Y si cometió errores, no los vamos a juzgar, porque nosotros hicimos más. Y les llevamos 30 años de ventaja de errores y de horrores en muchos casos. Amén. Dejé una sección para preguntas y respuestas si quieren preguntar a alguien algo y aquí está nuestro moderador Luis. ¿Tenemos tiempo, Luis? Para si alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis hermanos? Si no, ya para cerrar. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Muchas gracias.